Vamos a continuar con la serie de videos de epidemiología con algunas definiciones propias de la Secretaría de Salud del Gobierno mexicano. Brote. Se define como la ocurrencia de dos o más casos similares, los cuales están epidemiológicamente relacionados. Caso. Se denomina así aquella persona o animal enfermo o infectado con características clínicas de laboratorio y epidemiológicas específicas. Daño a la salud. Se entiende como todos los posibles cambios en el estado de salud que son consecuencia de la exposición a factores de riesgo o de la manera en la que es abordado un problema de salud. Datos agrupados. Son aquellos datos que han sido tabulados dentro de una distribución de frecuencia. Defunción. Es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento vivo. Distribución porcentual. Indica cómo se distribuye una enfermedad o variable entre diferentes grupos seleccionados. No mide el riesgo de enfermar o morir, sino que permite observar cómo se distribuyen los casos entre las personas, eventos o grupos afectados. Endemia. Es la presencia constante o prevalencia habitual de casos de una enfermedad o agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada. Enfermedad. Es una alteración del estado de salud normal asociado a la caracterización secuencial de signos y síntomas asociados por un agente etiológico específico. Enfermedad transmisible. Se incluye a las enfermedades infecciosas y parasitarias. Enfermedad no transmisible. Se incluye al resto de capítulos de enfermedades crónicas como cáncer en todos sus tipos o a las lesiones y accidentes. Epidemia. Es el aumento de la incidencia de casos similares en la población humana en un área geográfica determinada. Estadística demográfica. Se dedica al estudio de las poblaciones que habitan una superficie geográfica determinada en un tiempo definido. Estadísticas vitales. Se refiere al estudio de hechos relacionados con el comienzo, presente y fin de la vida y los cambios de estado que acaecen en un lugar geográfico en un periodo determinado. Estratificación. En epidemiología se puede definir como un proceso dinámico y continuo de investigación, diagnóstico, análisis e interpretación de la información, que sirve para categorizar metodológicamente y de manera homogénea áreas geoecológicas y grupos de población de acuerdo a factores de riesgo de la enfermedad y o evento en cuestión. Estudio analítico. Estudio diseñado para examinar asociaciones, comúnmente relaciones causales supuestas o hipotéticas. Suele ir dirigido a identificar o medir los efectos sobre la salud de exposiciones específicas. Estudio descriptivo. Estudio diseñado únicamente y exclusivamente para describir la distribución existente de las variables, sin ocuparse de su causa ni de otras hipótesis. Factores de riesgo. Es toda característica o circunstancia de una persona o grupo de personas que se sabe está asociada con un incremento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar en especial vulnerabilidad a un proceso mórbido. Frecuencia. Es la aparición de una enfermedad o de otro atributo o hecho en una población sin hacer distinción entre incidencia y prevalencia. Incidencia. Se define como el número de casos de enfermedad que comienzan o de personas que se enferman durante un periodo dado en una población determinada. Número de casos nuevos de una enfermedad. Información epidemiológica. La epidemiología depende de la información que se recolecta en el sistema de salud. Por ello, es importante conocer los principales mecanismos y procedimientos que establecen las autoridades sanitarias nacionales e internacionales para obtener conocimientos oportunos, uniformes, completos y confiables, referentes al estado y evolución del proceso salud-enfermedad en la comunidad, para apoyar la vigilancia epidemiológica. Investigación. Es un estudio conducido para identificar la fuente de los casos individuales y el método
o el modo de transmisión del agente. Lesiones. Se refiere a la clasificación suplementaria de causas externas de traumatismos y envenenamientos. Media o promedio. Es la medida de tendencia central que es calculada sumando todos los valores individuales y dividiendo esta suma por el número de individuos. Mediana. Término que utiliza la estadística y la epidemiología, el cual se define como la división más simple de una serie de medidas en dos partes, una superior y otra inferior. El punto que divide el grupo de esta manera se denomina mediana. Medicina preventiva. Es el cuerpo de conocimientos prácticos que contribuyen al mantenimiento de la salud y a la prevención de la enfermedad, ya sea en el individuo o en la colectividad. Método epidemiológico. Es primariamente estudio comparativo, estudio de daños a la salud y se realiza comparando su frecuencia y distribución en diferentes grupos poblacionales, tiempos y lugares. Morbilidad. Se denomina a cualquier separación subjetiva u objetiva del estado de bienestar fisiológico o psicológico. En este contexto, los términos enfermedad, trastorno y estado mórbido se consideran sinónimos. Pandemia. Enfermedad epidémica que afecta a poblaciones en varios países o continentes. Prevalencia. Es el número de casos existentes en una población en un momento determinado sin distinguir si son casos nuevos o antiguos. Rango. Es una de las medidas de variación más sencillas y se determina como el valor de la diferencia existente entre las observaciones más pequeñas y las más grandes. Riesgo atribuible. Es la tasa de enfermedad o de otro tipo de resultado en individuos expuestos que puede atribuirse a dicha exposición. Esta medida es la diferencia entre la tasa de que se trate, habitualmente incidencia o mortalidad, entre individuos expuestos y la misma tasa entre los no expuestos. Riesgo relativo. Es la razón de las probabilidades de experimentar un daño a la salud que tienen aquellos individuos y grupos humanos con un determinado factor de riesgo en comparación con los que no lo tienen. Sociomedicina. Es un concepto que integra tres áreas, la preventiva, la social y la de salud pública, y es aquí donde ha sido posible observar dos campos importantes en el ramo médico, la investigación y la docencia. SUIVE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud. SUAVE. Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica. Tasa. Es una medida estadística usada comúnmente en epidemiología y se refiere a la probabilidad de ocurrencia en una población de algún evento particular, tal como casos de muertes, y los tres tipos de tasas usadas son la de morbilidad, mortalidad y natalidad. Tasa de incidencia. Es una medida de frecuencia de ocurrencia de casos nuevos en una enfermedad dentro de una población definida durante un periodo específico de tiempo. Tendencia. Es una gráfica lineal la cual permite visualizar y representar el comportamiento de la enfermedad en un determinado periodo de tiempo, que puede ser años, meses o décadas. Unidad médica. Es el sitio establecido física y geográficamente en un lugar, el cual proporciona atención médica y o quirúrgica al usuario. Estos centros de salud pueden ser de primer, segundo y tercer nivel de atención. Vigilancia epidemiológica. Se define como la utilización de los conceptos, fundamentos, categorías y comportamiento del proceso salud y enfermedad en la sociedad, a través de una estructura incluida en el Sistema Nacional de Salud, la cual permite, mediante el conjunto de actividades que le son propias, obtener la información pertinente, explicar en todo momento el perfil de salud de la población y detectar y prever
los cambios que puedan ocurrir para recomendar oportunamente sobre bases objetivas y relaciones los mecanismos de vigilancia epidemiológica como un instrumento de apoyo a los servicios de atención a la salud. Es una alternativa para definir con mayor oportunidad las medidas de prevención y control de los principales problemas de salud, enfermedad que afectan a la sociedad, incluidos los factores que los condicionan.